De la Pokémon a la campeón nos hemos hecho expertos en bautizar operaciones judiciales con nombres muy particulares. Todavía no sabemos muy bien, Carlos, de dónde vino de campeón. Sí que lo sabemos. No, la verdad que no, no nunca me lo he preguntado. No sería por Arenas, que era el campeón. Oye, campeón, ¿cómo estás tú? No sabemos muy bien de dónde Operación Campeón. Se han hecho muchos reportajes sobre los bautismos que se le ponen a las operaciones judiciales. Pero hay novedades también con esta otra, con la campeón, con un protagonismo especial para el exministro José Blanco. Parece que empieza a recibir menos apoyos de sus compañeros de partido. Enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Elena Valenciano, pero antes, palabras del propio José Blanco. Hoy en el Congreso de los Diputados, en el pasillo, saben que él sigue siendo diputado, fue abordado por los periodistas y fíjense la tranquilidad con la que abordó a esa nube de reporteros que trataban de arrancarle una valoración a los planes, al parecer, de la Fiscalía que ha propuesto que se procese, que se dicte auto de procesamiento del exministro José Blanco. Si finalmente el fiscal va a pedir su procesamiento, si finalmente se le procesa, ¿tiene pensado dimitir? Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia. Ha sido muchos años enfrentándose a los periodistas, así que el aplomo no ha conseguido perderlo José Blanco. ¿Está en una situación difícil en estos momentos el exministro, Carlos? ¿Cómo lo vemos? Yo creo que sí. Me da la sensación, hombre, se da por descontado que el fiscal que ha actuado en este caso, el fiscal Dolz, va a pedir que a la Junta de Fiscales, que es la que va a decidir si se le pide al juez instructor que abra una causa, pues él es el ponente y supongo que va a pedir, con toda la carga que ha tenido durante el caso, que se le haga la causa. Me da la sensación, por lo que hemos leído hoy en El Mundo, que también hay intenciones, no sale esto porque sí en este momento, ¿no? No hay ninguna noticia nueva, en todo caso. No hay ninguna noticia nueva. El fiscal pide que se procese a José Blanco. Bueno, es lo que nos dice el periódico. Bueno, efectivamente, en el caso de que eso se concrete es una novedad, porque efectivamente... Bueno. Pero yo eso lo doy por descontado que va a ser así, debe ser así. No por el campeón, aclaremos a los ciudadanos que es por una licencia para una nave de Azcar en... Sí, pero forma parte de la operación campeón. Pero no porque le dieran... A ver, para que la gente lo entienda, no hay ninguna duda de que el señor Dorribo no le dio ni un solo duro al señor Blanco. Eso en la instrucción es lo que... Esto en concreto es por tráfico de influencias y tiene que ver efectivamente con esa nave de Azcar. Solo dos cosas. Lo que hoy leímos en esa información es precisamente que de los dos delitos, el de tráfico de influencias y el de cohecho, parece que se le juzgaría, o la petición de juzgarlo es por tráfico de influencias, sí. Y segundo, que decía que una vez que se decida, si es que es así, que se abra el juicio, se le seguiría investigando por la compra de su casa y por el supuesto pago de la gasolinera, ¿no? No es posible, o sea, un juicio cuando empieza. No, si empieza el juicio y se sigue investigando mientras a ver qué pasa, ¿no? A mí me da la sensación de que sí va a haber juicio, y va a haber juicio por la nave de San Bois, no sé en qué quedará. Vamos a recordar un poco, porque yo creo que a estas alturas habrá mucha gente que se ha perdido ya de qué estamos hablando, porque es cierto que el bombardeo informativo es tal que a veces ya no sabemos exactamente dónde estamos. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que tiene que ver con José Blanco y la Operación Campeón. Llega José Blanco al Congreso tras la decisión del fiscal del caso Campeón de solicitar al Supremo que lo juzgue por tráfico de influencias. El fiscal va a pedir su procesamiento. Si finalmente se le procesa, ¿tiene pensado dimitir? Mire, yo no especulo, yo confío plenamente en la justicia. La Fiscalía acusa al exministro de Fomento de usar su posición entonces para favorecer a este hombre, José Antonio Orozco, actual presidente de Azcar, con el fin de que lograra los permisos para construir una nave en las proximidades del aeropuerto barcelonés del Prat. Una nueva vuelta de tuerca a una operación cuya instrucción sigue pendiente del auto del Supremo, tras dar por concluida la instrucción del caso destapado tras la declaración del empresario Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel y que acusó al extitular de Fomento de haber percibido comisiones ilegales a cambio de favores. El juez Soriano no sancionó al abogado de Blanco por revelar datos del sumario, tras filtrar la declaración de un testigo al entender que no afectaron a la marcha del procedimiento.
Bueno, hablamos de procedimiento judicial. Creo que en estos casos conviene separar el procedimiento judicial o el plano judicial del plano político. Vamos a hablar también del plano político y de esas pequeñas dudas que parece que empiezan a tener los compañeros de formación del exministro José Blanco. Escucharemos en concreto a Elena Valenciano, que introduce matices con respecto a los apoyos cerrados que vino recibiendo en el pasado José Blanco. Como decíamos, ha sido el periódico El Mundo el que ha adelantado que el fiscal estaría dispuesto a pedirle al juez que se procese a José Blanco a partir de unas escuchas que reproduce también el periódico y que dicen estas cosas. 30 de diciembre del año 2010. José Antonio Orozco, presidente de Azcar e imputado en la Operación Campeón, llama al entonces ministro de Fomento, José Blanco, para tratar de contactar con el alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, del PSC. Hice esa gestión con Economía, en la que has pedido el día que estuvimos allí, en el despacho. Perfecto. Yo creo que será positiva, pero bueno, aún no me ha contestado, Bueno, bien, yo creo que es una buena cosa. Estamos montando un tema bueno. Se sigue trabajando igualmente sin eso y esperamos que todo vaya bien, Vale, vale. Oye, una pregunta, Pepe. Yo para hablar con el alcalde de Sant Boi de Llobregat, que es Jaume Bosch... Sí. Que queremos montar allí una planta en el aeropuerto, que ya hemos llegado a un acuerdo con AENA, o sea, con Clasa, ¿Y el alcalde es nuestro? Sí, es vuestro. Es del PSC, joder. Mira, ¿te urge mucho o puede esperar a primeros de año? Sí, perfectamente. 10 de enero de 2011. Orozco manda un SMS a Blanco recordándole el asunto de Sant Boi. 2 días más tarde recibe una llamada de Isaías Taboas, secretario de Estado de Transporte. Este es un extracto de la conversación que ambos mantuvieron. Oye, yo te pongo en contacto con el alcalde. Es Sant Boi de Llobregat, seguro, y Jaume Bosch el alcalde. Sí, Jaume Bosch. Bueno, yo hablo con el alcalde y te pongo en contacto con él. Ese mismo día, Orozco manda un SMS a José Blanco con el siguiente texto. Me llamó Isaías Taboas, se encarga de hablar con Jaume, ya te diré cómo quedó el asunto. Apertas... Casi un mes más tarde, el 9 de febrero de 2011, Orozco vuelve a escribir a Blanco. Bien en Sant Boi, falta solo el informe de aviación civil. Llevamos 6 meses esperando. ¿Podrías hacer algo? Un abrazo. A lo que el exministro responde. Mándame un correo con lo que falta. El 25 de febrero, José Antonio Orozco recibe una llamada de Javier Hurtado, director del gabinete del ministro. Soy Javier Hurtado, director de gabinete de José Blanco. Ah, sí, Javier, dime. Lo primero, pedir disculpas porque hemos tenido una pequeña confusión. El ministro me pidió que hiciese una gestión relativa a un correo y, bueno, ahí se ha hablado de unas servidumbres aeronáuticas con relación a esa. Queremos montar una plataforma logística y llevamos desde julio con esa gaita. Pero ¿será posible que tenga que molestar a un amigo? El 10 de marzo de 2011, Blanco recibe un mensaje de Orozco con el siguiente texto. Acaban de darnos la licencia en Sant Boi, muchas gracias por todo, apertas... Bueno, pues parte de esas escuchas que fueron realizadas y que captaron conversaciones, como acabamos de ver, entre el ministro José Blanco y personas que tienen que ver con lo que sucedió después. Tú decías, Rubén, recordabas esa frase que dijo, o fuiste tú, Carlos, no sé quién fue, esa frase que dijo ante la jueza de cómo cree usted que se consiguen los contratos. Esto suena bastante parecido, ¿no? No sé cómo lo ves, Rubén. Bueno, aquí, de parte, cando ves esas conversacións, esa naturalidade co que se está facendo ese tráfico de influencia, que ao fin e ao cabo parece ser que este caso, e creo que incluso descorazona máis, porque aí hai un empresario de Azcar, unha empresa punteira no sector da logística que ahora está vendida a unha multinacional alemana do sector da logística que esperemos que manteña o emprego en Galicia, que non son poucos, os condutores e o personal. Aí hai empresas, aí hai unha realidade de que, con toda naturalidade, pois se pode optar a determinadas cousas na política sen ningún problema. Nos fai anos que analizábamos pois cousas tan sinceras como o tempo de Madalena Álvarez como ministra de Fomento. Que empresas estaban e as empresas que estaban con Pepe Blanco. Pois algunhas empezan a estar esas. Hai empresas que de facturar 400.000 euros pasan a facturar 17 millóns de euros. Como se consiguen esos contratos? Hai suficiente transparencia de como se consiguen esos contratos? Eu creo que aquí non é un tema secundario, é dicir, que sea un tráfico de influencias que non teña nada que ver coa Carioca non é un tema que para nada lle quita valor ou lle resta, non? Sinceramente, eu creo que cando hai ese tipo de escoitas, cando a cousa é tan evidente, cando incluso
pois empeza a ver esa actitud chulesca, pois o único que espero é que vai a pasar esa partida de ping-pong que está facendo o Partido Popular e o Partido Socialista. No medio estamos todos seguindo a pelota e estamos amareados de seguir esa pelota. Pois ahora dirán, y tú más, empezará con estas cousas, pero realmente es cierto, grave. Es verdad que hay discursos distintos en función de quién sea el implicado, y en el caso del Partido Socialista hoy no hay ese apoyo cerrado que tuvieron en ocasiones anteriores, pero tampoco se ha aceptado la dimisión, o se ha pedido, o se ha forzado, o se ha aplaudido una posible dimisión de José Blanco como diputado. Vamos a recordar lo que decía hace solo unos meses Alfredo Pérez Rubalcaba de José Blanco. Saben que Blanco lleva ya mucho tiempo implicado en este asunto. Coincidiendo con la campaña electoral, Rubalcaba decía esto de su compañero de partido. Yo hoy aquí, Pepe, quiero hacer una cosa, que es dirigirme a tus padres, que igual me están viendo y que si no, igual me ven en algún telediario. Y me quiero dirigir a tus padres para decirles, mirando a la cámara, tenéis un hijo honesto. Un hijo honesto. Honesto. Que lo único que hace es trabajar por España y por Galicia 24 horas al día. Ese es vuestro hijo. Ese es vuestro hijo. Bueno, estas eran las palabras de Rubalcaba, coincidiendo con las elecciones, con la campaña de las elecciones gallegas. Esta mañana, Elena Valenciano decía esto. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con el señor Blanco. El señor Blanco de momento no está sentado en un banquillo. Vamos a esperar, por favor, porque llevamos muchos meses. Esto está a punto de resolverse y vamos a esperar y a respetar los tiempos de la justicia y, en fin, vamos a armarnos de paciencia hasta que tengamos una resolución que yo creo que vamos a tener en los próximos días. Por completar un poco las reacciones políticas de hoy, que sepan que hemos intentado conseguir valoraciones específicas tanto del presidente del PSDG, que sabe que es José Clemente López Orozco, el actual alcalde de Lugo, como del actual presidente de la Diputación también de Lugo, y han rechazado la posibilidad de hacer algún tipo de valoración al respecto. Sí se le ha preguntado a Abel Caballero, alcalde de Vigo. Hemos cogido unas declaraciones, pero como si no las hubiéramos cogido. Dijo esto. Ya sabe que yo del partido no hablo nunca. No, del partido no hablo nunca. Muchas gracias. Bueno, a ver, Caballero, que dice que el partido no habla nunca, debe ser de vez en cuando solamente. Marta. No, a mí me gustaría decir que yo también escuché hoy declaraciones de Trinidad Jiménez, ¿sí? Y ella sí defiende a capa y espada, sí, defendiendo a capa y espada a José Blanco. Son las únicas declaraciones que leí hoy en los medios de comunicación. Son dos cosas distintas, Trinidad y Elena. Claro, lógicamente, Elena Valenciano no tiene el mismo cargo dentro del sistema, pero no tienen el mismo cargo dentro del Partido Socialista Trinidad Jiménez que Elena Valenciano. Sí es cierto que hay un cambio desde las primeras declaraciones en ese meeting del señor Rubalcaba a las declaraciones de hoy de Elena Valenciano de vamos a ver qué pasa con el señor Blanco. Yo creo que es una frase bastante dura, ¿no?, por parte de Elena Valenciano. Y luego decir pues que si Abel Caballero no habla del partido, solo habla de cuestiones de Vigo. Decir que cuando se le exige a un líder de un partido que tiene que dar la cara por determinadas cuestiones o políticos de su partido que están implicados en casos de corrupción, en este sentido se podía exigir también lo mismo, que un responsable del Partido Socialista en Galicia diera la cara porque el señor Blanco es gallego, exministro Fue imposible, gallego. De verdad que lo intentamos específicamente, tanto con Besteiro como con Orozco, y dijeron que nanay. Sabemos que Besteiro además tiene ciertas pretensiones de convertirse en el líder. Yo voy a hablar como imputado, porque yo fui imputado por una denuncia de 4 ciudadanos. La Fiscalía siempre creyó que no había ningún delito. Los 4 que me denunciaron estaban ligados, 3 de ellos al señor Soto, antiguo alcalde de Vigo, que me honro en haberle sucedido y sustituido, y que creo que fue bueno para mi ciudad y para mi partido. Y el otro estaba en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, el señor Maneiro, durante 10 años ilegalmente, que dirigía el señor Galloso. Para dejar quiénes me denunciaban. A mí y al equipo de gobierno. La Fiscalía nunca me pidió y salí, no me llegaron a abrir el juicio. Yo cuando fui imputado tuve que aguantar a Pepe Blanco, que para ayudarme me liquidó políticamente y me mandó a Ventura Pérez Mariño. Por si acaso la gente no tenía claro, me mandaba un juez. Ya, ahora entiendo perfectamente eso de amigos, enemigos y compañeros de partido. Por eso, hay que tener mala leche en un momento de esos, ¿no? También quiero decir que me llamó después una semana antes de que... O sea, que tú lo aprecias profundamente a Pepe Blanco. Profundamente, ¿no? Y le deseo que tenga suerte, pero yo le quiero decir lo que yo viví. Entonces, lo que yo viví, yo sabía que sí se abría proceso oral
era insostenible mi tinglao. Entonces, yo creo que la figura de imputado, que suena fatal, porque es horrible, fue una imagen que montó el pobre ministro Mújica. El imputado sí es por una denuncia particular, pero cuando hay acusaciones de fiscalía, aún puedes discutir. Y sobre todo, cuando te abren juicio, políticamente tú ya no puedes seguir haciendo nada. Entonces, si le abren juicio, Pepe tiene que irse, le guste o no le guste. Y el partido tiene que decir esto. Lo mismo que dije yo de mí. Hombre, yo espero que ahora Pose y Louro no le han montado la campaña que me montaron a mí, ni Touriño. ¿Está finiquitada la carrera política de José Blanco, Manuel? No, eso nunca Probablemente sí, ¿no? Por otra parte, efectivamente, en el PSOE no es raro que Elena Valenciano no tenga la misma posición que Trinidad Jiménez, porque Pepe Blanco apoyó a Trinidad Jiménez para la Comunidad de Madrid y perdió, ¿no? Vamos a ver, lo que a mí me sugiere todo esto, y enlazo con lo que decía también Miguel Anxo antes, ¿no? Uno puede interpretar lo que hizo Pepe Blanco como que es un intermediario benévolo para favorecer el crecimiento de una empresa y la creación de puestos de trabajo, o como tráfico de influencias. Pero lo que tienen que entender desde ya todos los políticos es que ha cambiado un paradigma en la civilización y que la época actual es la época de la transparencia absoluta. Y de la igualdad. Y de la igualdad, es decir, las relaciones están mucho menos jerarquizadas, son mucho más horizontales, vía internet, vía otros tipos. Pero cuando uno ve cómo aparece en la pantalla de la televisión la conversación que mantuvieron Pepe Blanco y este señor, cuando lee los papeles de Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son tontos, además. Es decir, no es posible ya pensar que algo que se hace no va a ser sabido. No es posible, del mismo modo que si una chica le manda una foto desnuda a su novio, o Angelina Jolie participa en una orgía con drogas y un tinte sadomasoquista a los 19 años, a los 30 y pico o 40, no sé los que tiene, le va a salir. Bien, este es el cambio. Es decir, que el gran enemigo de la corrupción es que el ojo absoluto existe y se ha implantado para siempre. Y nada va a escapar a ese ojo absoluto a partir de ahora. Entonces, creo que si un político es mínimamente inteligente, debe ser honrado, porque si no... E incluso parecerlo. A ver, Miguel. A ver, esta conversación me lembra cuál é a propia esencia da corrupción. E a propia esencia da corrupción é que unha empresa máis ou menos legal, supoño, e honrada, que quere facer o seu traballo, non pode porque ten unha serie de trabas administrativas que alastran. Calquera que teña vivido, como eu teño vivido familiarmente, querer montar unha empresa e ter que superar trámites, ter un crédito no banco que te está devengando intereses todos os meses... Pero o que pode suceder tamén, é que ti o que queres evitar competir con outro que pode ser mellor que a ti. Como competir con outro que pode ser mellor que a ti? O sea, ti podes pretender... Claro. Pero es que como teño visto o caso familiarmente, dunha persona que quere montar unha empresa, que quere con todos os papeles, e o lastre de tempo, o lastre de burocracia, o lastre de papeleos, que lle lastra durante anos e meses co crédito devengando intereses, mentras tanto, sin rendir, cos traballadores sin funcionar, as máquinas sin andar, é normal que esa persona recurra a alguén que lle asilice os trámites. E digo que a esencia... De verdade ti crees que esa é a justificación e a razón que hai detrás da corrupción, normalmente? Eu vou poñer un caso... Estades de acordo con eso? Un momento. A ver, espera, deixa acabar. Este chico Orozco decía que había que pagar la casa. A ver, Miguel... Hai estudios en Estados Unidos de cidades, por exemplo, hai unha cidade que se chama Houston, Texas, non hai lei urbanística, é dicir, cada un pode construir como quere, donde quere, as alturas que quere, donde lle dá a gana, con corrupción cero. ¿Por qué? Porque chegas lei corruptuyes e punto. Pero Houston tiene un problema siempre, ¿eh? ¿Cómo? Houston tiene un problema. No, esa é a lei. No, esa é a lei. Podríamos decir que non nos gusta Houston, que non nos gusta como está construído. É unha cidade bastante semellante ás outras. O precio do terreno é un tercio que outras cidades de Estados Unidos, moito máis controladas, e non hai corrupción. Non hai corrupción. Por que vas a corromper a nadie se podes construir como queres?
Entón, a xente de corrupción está aí. Cuanto máis regulacións poñamos, e sobre todo se esas regulacións son gravosas... No, pero normalmente la corrupción está asociada a que tú no quieres competir con otro señor... Claro, queremos saber, ¿dónde hai corrupción, dónde hai mafias? No tomate frito, nos lápices, nas botellas de agua. Donde hai posibilidad de enriquecerse. Na carne picada. Na carne picada, sí. Pero vamos a ver, en que sectores hai corrupción? Na urbanismo, regulado. Na droga, prohibida. Na prostitución, prohibida. Empecemos a ver onde hai cousas. Corrupción pode haber en calqueira sector regulado, en calqueira tipo de actividade regulada. Vamos a ver, a corrupción maior, unha das corrupcións maiores era na antigua Unión Soviética. Que está todo regulado. Era todo mercado negro. Hasta a leite condensada había mercado negro. De acordo, pero vamos ver, o único, eu ao contrario do que di o exministro Blanco, el di que confía na xustiza, non? Eu creo que confío na xustiza actualmente realmente, máis que el, non? Porque o que realmente está regulando as cousas nun sentido de certa normalidade democrática é a xustiza, os medios de información e os movimentos sociales. Porque o resto, máis ben hai unha desafección pola corrupción generalizada. Lo que plantea Miguel, que es unha desinteresante, es que hai corrupción en aquellos sectores que están regulados, lo que dices tú. Unha regulación, supoño que habrá que haber, pero cuanto máis regulación teñas, máis corrupción vais a ter. Por eso digo que é inevitable que unha sociedade moderna teña corrupción, e cuanto máis regulada este, máis corrupción vai haber. Bueno, pero entonces hai que reducir as normas. Vamos a ver, eu estou, perdón, un segundo, eu estou de acordo que proliferan as normas cando a lei decae. Isto ocurre en todos os sectores da sociedade. É dicir, é necesario ter un regulamento de réximen interno nos colexios porque decai a función do profesor. Entonces, ante o declive da lei con mayúsculas é a proliferación das normas, da tecnocracia, da burocracia, etc. Estou de acordo contigo, hai que aliserar todo iso. Pero é diferente decir ventanilla única que decir que o cacique organice o sistema. Pero se é ventanilla única e se pode montar unha empresa mañán pola lei, non vou ter que corromper a ninguén. Agora, se teño que tardar anos, sabe dos costes que ten ter unha empresa. Eu insisto que hai unha diferencia que ti pretendes colarte por diante de alguén que o mellor está máis capacitado que ti. Pero eso é pernicioso da corrupción, que ao final acaban facendo as cousas os menos preparados. Pero onde radica, Arisen? Se eu puder montar unha empresa sin máis trámites cos debidos rapidamente, non tiña por que chamar a Pepe Blanco para pagarle nada. Na ética individual, Rubén. Nin me adiantaba nada, construir puntos. Pero vamos a ver, los aviones aterrizan. Y el problema es que la nave estaba en la senda de planeo. A ver, ¿me entiendes ahora? Estou falando de memoria. Aquí estamos falando dunha nave que se iba... Unha nave... A ver, Carlos. Que estaba en la senda de planeo y que a los 3 meses, casualidad, se cambia. Y además hay un hicho, que el canalla este del Dorribo, que le dice Orozco que hay que pagar la casa de don Pepe. Se complican muchas cosas, es decir, lo mejor que pueden hacer es discrepo absolutamente, aparte en este caso, esta é unha nave con conciencia do que iban a facer. É dicir, iban a facer, se non me trabuco, distribución farmacéutica para todo o sistema de saúde catalán, aproveitando determinados contactos que tiña unha persoa que ten a jeta, como no este caso, ou está instruído, do ribo de pedir unha axuda para varios millóns de euros dunha máquina que iba a facer monodosis e ao final nin máquina nin nada, e as monodosis era un montón de señoras con contratos en precario ou sen contrato, sacando as pastillas manualmente e meténdolas nunha bolsa. Factura da máquina, todo da máquina, as máquinas non existían. Neste país, calqueira persoa con capacidade de investimento que quera poñer unha plataforma logística de distribución, pode, porque senón non me expliquedes, porque hai 140.000 empresas de transporte, porque hai grandes plataformas logísticas. O problema é que hai determinados individuos que queren ir pola tangente. Que queren ir pola tangente. En la senda de planeo. Primeiro, unha de esas. Segundo, dudo moito que foran competitivas unha empresa como Azcar, que nunca se dedicou a distribución farmacéutica, fora competitiva con outras empresas logísticas que sí saben distribuir farmacéutica. Porque o sector farmacéutico ten unhas cousas que son as trazabilidades, que son as caducidades, que son os retornos, que son que traslade un comentario que estaba poñendo un dos espectadores que decía Bastos talaría todos os árboles para que non haxa incendios. Eso lo quitaría. Esta foi por extravaganza
extravagante que parece foi unha idea de Bush coincidindo cunha oleada de incendios como en Estados Unidos, dixo, aquí a solución é talar todos os árboles para que non haxa incendios. Pero tanto de ir á raíz do problema. É dicir, desde o momento que alguén reparte favores, reparte licencias, reparte cousas, alguén vai estar facendo corrupción. Pero non digo que este ben, non me confundade, non estou dicindo que este ben. Estou dicindo que desde sempre foi así. Intentaba decir yo antes, entonces, ya no es el que quiera ir por el camino más corto, sino que es el que tiene el poder. Reparte. Lógicamente no puede, es que a mi solución é ceder a esa manera. Es que a mi solución é quitar poderes políticos, outra queren darlle máis. Eso é a diferencia. Bueno, vamos a seguir hablando de poder y de corrupción porque esto es un no parar, efectivamente. Algo está sucediendo, algo pasa en Dinamarca, que diría Hamlet, porque la verdad es que últimamente o tenemos una mayor percepción, o antes no nos lo contaban, pero están pasando cosas que no habían pasado antes. Nos vamos al plato de informativos otra vez, porque no nos olvidamos del caso Bárcenas y ese lío descomunal en el que se acaba de meter el Partido Popular para tratar de explicar la relación laboral o la no relación laboral que mantienen con su ex tesorero. Tiene estos datos y otros que tienen que ver con corrupción también Uxía Rodríguez. Adelante, Uxía. Fernanda, de caso a caso y tiro porque me toca, así es la actualidad del día. Nos ocupamos ahora, como decías, del caso Bárcenas y de su polémico finiquito. El acuerdo entre el Partido Popular y su extesorero sigue generando dudas. ¿Es o no es un fraude pagarle la seguridad social si ya no está trabajando para la formación? Esa es la pregunta y el PP lo tiene claro. Es algo de lo más normal, pero no opinan lo mismo los expertos en leyes. Es incompatible mantener de alta a un trabajador, pagarle todos los meses y cotizar a la seguridad social. Es un fraude en el sentido de que no hay despido. No hay despido, es un trabajador dado de alta que sigue cotizando por él y le siguen pagando. Uno de los argumentos esgrimidos por el PP para defender estos pagos es que es algo que se viene haciendo. Vamos, que no es la primera vez que se hace ni la última. Palabras textuales de su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano. La relación contractual con el señor Bárcenas se extinguió en el 2010 y, como le explicamos ayer, los términos del acuerdo del despido consistían en un pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la seguridad social, lo cual no es ni la primera vez que se hace, ni supongo que será la última. Es algo que se viene haciendo y lo hizo el Partido Popular. El que se ha desmarcado hoy ha sido el presidente de la Xunta. Preguntado sobre si ha habido o no fraude de ley, Feijóo se remite a la Seguridad Social, que sea ella quien lo aclare. Sí, digo que non son inspector de traballo, por lo tanto non sei si pagar é un fraude. De momento, os fraudes normalmente son por non pagar, pero ás veces tamén se poden cometer por pagar. Pero insisto que non son inspector de traballo e seguro que a Seguridade Social española te dará conta do seu posicionamento técnico, do seu posicionamento legal. Al Partido Socialista no le convencen las explicaciones del Grupo Popular, por eso le reclama que aclare las condiciones de ese acuerdo. Y es que, según el PSOE, si se demuestra que le pagaban las cotizaciones de la Seguridad Social estando Bárcenas despedido, se trataría de una infracción muy grave. Si los populares no dan explicaciones, volverán a pedirlas en el debate sobre el Estado de la Nación. Si se ha mantenido una situación en la que el empleador, en este caso el Partido Popular, pagaba las cotizaciones de su tesorero sin tener una relación laboral, eso es una infracción muy grave. Y si la tenía, no es cierto que hubiera sido despedido en su día. Así es que una de las dos cosas debe aclarar el Partido Popular. Y hoy el líder de los socialistas ha atendido las peticiones de la bancada popular, aunque asegura que lo único que pretende el PP es desviar la atención sobre el caso Bárcenas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha decidido revelar sus ingresos. Yo, según me dice mi grupo, voy a declarar a Hacienda este año 2012, no he hecho la declaración todavía, 67.229 euros que incluyen las dietas. Sin dietas, porque las dietas saben ustedes que no se declaran, he ganado este año 55.849 euros, que es el sueldo del jefe de la oposición socialista y que hay que comparar con el sueldo del jefe de la oposición popular, del señor Rajoy, que era de 135.416 euros. Pero el secretario general del PSOE no se ha quedado ahí. Rubalcaba ha anunciado que su grupo presentará una propuesta de transparencia, una iniciativa que pretende hacer públicos todos los datos fiscales de diputados, senadores y altos cargos.
Y otro que se ha querido apuntar a la moda del striptease fiscal ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Anunciaba hoy que en los próximos días difundirá en la página web de la Administración gallega sus retribuciones y declaraciones de renta y patrimonio de los últimos 5 ejercicios, del 2008 al 2012. Con esta decisión, Feijóo emula al jefe del Ejecutivo Central y líder de su partido, Mariano Rajoy. Una moda a la que también se ha sumado Cayo Lara, el coordinador federal de Izquierda Unida. No hay dos sueldos dentro de la organización, es decir, tenemos un sueldo único. En la parte que a mí me afecta, pues son de los 4.500 netos que recibo por parte del Parlamento, pues paso 1.400 concretamente cada mes a nuestra propia organización, y reitero, además de lo que yo haga ya de tener solidaridad con organizaciones no gubernamentales. Volvemos a hablar de casos de corrupción porque no son exclusivos de Galicia ni del Gobierno central. Todas las esquinas del país parecen salpicadas por esta ola de tramas irregulares. Nos vamos hasta Sabadell, donde hoy su alcalde del Partido Socialista ha presentado la dimisión. Manuel Bustos, imputado en la Operación Mercurio, se badice por el bien de la ciudad, porque sigue manteniendo que es inocente, él y todo su equipo, que no tienen nada que ver con el cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos. Lo hago con la conciencia tranquila, sabiendo que el tiempo, seguramente tarde, pero el tiempo esclarecerá la verdad. Reclamo justicia. Como veis, dejamos la corrupción en un lado, pero nos la encontramos en el otro. Pues efectivamente, las cosas siguen creciendo y estamos muy obsesionados con el asunto Bárcenas. Lo hemos seguido, saben, desde el primer día, observando esas contradicciones inexplicables, aparentemente, en el discurso de Carlos Floriano, que el tiempo se ha ido encargando, además, de demostrar que no eran correctas. Vamos a ir por partes. Hemos recurrido otra vez a nuestro abogado laboralista de cabecera, que nos ha ido ayudando a construir un discurso que, por cierto, algunos medios de Madrid han ido copiando posteriormente. O copiando, por lo menos hemos leído cosas que primero habíamos contado aquí. Caso, por ejemplo, de lo que sucedió hoy con El País, que abre con una información que ayer nos explicaba muy oportunamente Felipe Martínez Ramonte. Pero antes, vamos a repetir esa intervención de hoy de Carlos Floriano, justificando el pago de la seguridad social de una persona que, insiste, había sido despedida. Y no solamente eso, sino diciendo que es algo habitual y normal en el Partido Popular. La relación contractual con el señor Bárcenas se extinguió en el 2010 y, como le explicamos ayer, los términos del acuerdo del despido consistían en un pago de una indemnización que se iba a hacer mensualmente y el abono de los gastos de la seguridad social, lo cual no es ni la primera vez que se hace, ni supongo que será la última. Es algo que se viene haciendo y lo hizo el Partido Popular. No es la primera vez ni es la última y se seguirá haciendo. Insistimos, dice efectivamente que se le pagó prorrateada la indemnización y que se le pagó también la seguridad social hasta el mes de diciembre del año pasado. Alberto Núñez Feijóo hoy también habló de este asunto y, como decía Manuel Fernández Blanco al principio, con algún matiz alternativo al que estamos escuchando desde Madrid. Sí, digo que non son inspector de traballo, por lo tanto non sei si pagar é un fraude. De momento, os fraudes normalmente son por non pagar, pero ás veces tamén se poden cometer por pagar. Pero insisto que non son inspector de traballo e seguro que a Seguridade Social española te dará conta do seu posicionamento técnico, do seu posicionamento legal. Tenemos que introducir algún matiz y, por cierto, se abona un poco a la forma de comunicar de Mariano Rajoy. Puede ser de una manera, pero también puede ser de la otra. Esto es lo que decía hoy Alberto Núñez Feijóo, pero hemos construido el discurso de Carlos Floriano en los últimos días y lo hemos rectificado con la ley en la mano. Nos ha salido esto. El señor Sepúlveda es trabajador de esta casa, es funcionario de esta casa. Jesús Sepúlveda no era funcionario, ni siquiera trabajador fijo del PP, si podría haberlo sido indefinido. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente, entonces lo tienes que readmitir. El despido improcedente no obliga a la readmisión, sino el despido nulo. El Estatuto de los Trabajadores le otorga unos derechos, pues no podemos hacer más. El despido improcedente implica pago de indemnización considerablemente más baja con la reforma laboral del PP. Es un trabajador. ¿Qué trabajos hace? ¿Eso se puede contar? No le puedo concretar. Los términos del acuerdo del despido consistían en el abono de los gastos de la seguridad social, lo cual no es ni la primera vez
Según la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 106 se indica cómo las cotizaciones se vinculan expresamente a la prestación de un trabajo. Qué mayor ejercicio de no querer ocultar nada que seguir estando dado de alta en la Seguridad Social. Solo existe una excepción cuando se produce un despido colectivo. Se llega a un convenio especial de prejubilación y es el propio trabajador el que abona las cuotas. ¿Eso sea fraude de ley? Para nada, para nada. Bueno, sorprendentes declaraciones de hoy de Carlos Floriano y no podíamos evitar recurrir otra vez a Felipe Martínez Ramonde. Muy buena noite. Boas noites, Fernanda. Bueno, estamos encantados de verdad das explicacións que nos estás dando porque efectivamente o día seguinte leemos as túas explicacións en outros periódicos. Así que, de verdad, moi agradecidos porque nos axudes a entender estas cousas tan raras que está contando Carlos Floriano. Por ir o día de hoxe. A ver, o PP pagoulle a Bárcenas, sigue insistindo, a Seguridade Social ata o mes de decembro, cando, según eles, xa estaba despedido. Que tipo de infracción cometeu o Partido Popular se é certo que isto se fixo? Vamos a ver, si é certo que eso se fixo así, é dicir, si non se está escondendo un traballo efectivo, é dicir, seguiu prestando servicios e por eso lle pagaban un salario todos os meses, se está incurrindo en unhas infraccións moi graves que además están establecidas expresamente na Lei de Infracciones e Sanciones de Orden Social, como os conocemos os laboralistas alisos, no seu artículo 23, además hai 3 apartados concretos. Un deles, o máis claro, que é incrementar a base de cotización ou a simulación da contratación laboral co fin de obter prestaciones de seguridade social. É un apartado do artigo 23.1, hai outro apartado que fala de falseamento de documentos ou connivencia con seus traballadores para obter prestaciones, outro apartado que fala de facer declaracións ou consignar datos falsos ou inexactos nos documentos de cotización, e iso solamente son 3 apartados dese artigo 23 da Lisos, que estou me referindo, que determinan que esas infraccións son moi graves. Entonces, o que acaba de decir, o que si ya podo chamalo meu amigo Floriano, é o que, ahora que está de moda o latín, como se diría, na Santa Sede, confesio non petita accusato manifesta. É que aparte, Felipe, o señor Floriano di outra cousa, non só di que isto é o que está sucedendo en teoría co señor Bárcenas, sino que di que é algo habitual no Partido Popular. A ver, isto, de verdade, é gravísimo. Porque isto que está dicindo o señor Floriano é transmitir á cidadanía unha mensaxe que é completamente errónea, ademais falsa. É dicir, o que están transmitindo é, por unha parte, que calquera empresa pode aboar as cotizacións dun traballador que non está traballando para eles, e que eso vale, eso é legal, e ademais, segunda mensaxe que transmite o partido que está no poder, é que non é a primeira vez que o fan, nin será a última. Exactamente, di que non será a última tamén. Sería recomendable unha inspección despois destas declaracións? Eu, onte, despois da miña intervención, escoitando aos vosos contertulios, Manuel Lago, por exemplo, decía que a inspección de traballo debería inmediatamente intervir porque, ademais, nestes casos, o organismo competente, según determina esta Lei de Infracciones e Sancións de Orden Social que estou me referindo, é a propia Inspección de Traballo. É dicir, é un procedimento administrativo, porque estamos falando de un ilícito administrativo que ten unhas sancións bastante elevadas, no caso das infraccións moi graves dos que estamos falando, é que quen inicia o procedimento é a Inspección de Traballo. É dicir, o xefe de Inspección de Traballo de Madrid debería inmediatamente, despois destas declaracións, e ademais dun documento do PP, é dicir, hai unha proba documental clara que mantén que a este señor se fixo as cotizacións sin estar prestando servicio. Sabe o que pasa, Felipe, que nos damos por certas, porque partimos da base, somos así de boas persoas, que os políticos non minten, e por eso estamos querendo as palabras de Carlos Floriano, e por eso estamos tan sorprendidos por as cousas que está dicindo, pero claro, probablemente mañá, cando se lea a Voz de Galicia, podemos entender de que estamos falando en realidade, porque resulta que parece ser que o señor Bárcenas estivo en nómina do Partido Popular hasta decembro do ano pasado. Desta forma, sí
sí que encaixa todo un pouco, non? Eso está claro, é dicir, claro. Evidentemente o que estaban ocultando... O sea, estaban mentindo descaradamente. E mantelo desta maneira tan manifesta non podía ser, porque ademais é un fraude, pero increíble. Entonces, o que está claro que o que subyace debaixo desta cuestión é unha relación laboral, contractual, que fixo efectivamente que o PP estivera cotizando todo este tempo. Pero é que xa, si queredes para rematar un pouco, para que vexamos hasta que nivel están incurrindo en infraccións moi graves, que hoxe, por exemplo, en algunos medios de comunicación se falaba que as sancións podían chegar hasta os 6.000 euros, sí. Pois os 6.000 euros é a sanción mínima no caso de infraccións moi graves, a mínima. A máxima, estamos falando de 187.500 euros, que, como todos sabemos, un partido político, igual que outras institucións públicas, se subvencionan con fondos públicos. Al final pagaríamos todos a multa do PP. Bueno, que ao final do que estábamos falando, ou estaban mentindo no que se estaba dicindo, ou estaban cometendo un fraude, parece que finalmente a primeira das opcións é a que vai triunfar. De verdad, moitísimas gracias, Felipe Martínez, por toda esta información de todos estes días, que creo que estivemos dando no clavo do que estaba acontecendo. Graciñas, boa noite. Moi ben, moitas gracias a vos. Bueno, Marta. Vaya noche. A ver, no, a mí la impresión que me da, y ahora sí que hablo como militante del Partido Popular, que el señor Floriano lo que ha hecho con sus declaraciones es incrementar la confusión sobre este caso. No solo no ha aclarado nada, sino que parece que, o yo quiero creer que estaba muy poco informado y muy mal informado y que no tenía conocimiento del asunto, porque bueno, efectivamente... Pero entonces ni Carlos Floriano, ni Dolores de Cospedal, ni nadie, porque llevan semanas diciendo que la relación, con Bárcenas había acabado en el año 2010. Pero el que sale haciendo estas declaraciones... No, bueno, pero Dolores de Cospedal dijo que la relación laboral con Bárcenas había concluido en el año 2010. Esto se dijo no solamente Floriano, lo dijo todo el mundo. Cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Sí, no, yo lo que quiero insistir es que, bueno, antes de hacer declaraciones tal y como está la cosa en el Partido Popular, lo que uno tiene que hacer si actúa como portavoz de todo el partido es estar informado, saber lo que se está haciendo y, desde luego, no incrementar la confusión con este tipo de declaraciones, porque, claro, escuchando... Yo te voy a ayudar. No, no te preocupes. Escuchando las declaraciones y las opiniones de un abogado laboralista, porque yo tampoco soy abogado laboralista, parece ser que esas cuestiones no se pueden hacer, como supuestamente dice el señor Floriano, yo vamos a ver, insisto, haciendo. Entonces, de verdad, sé si yo insisto, queríamos que el abogado laboralista nos explicara cuáles son los argumentos legales, que parece que son demoledores, pero entonces, si efectivamente esa infracción no se cometió, es porque el señor Bárcenas estaba trabajando hasta el mes de diciembre del año 2012. Yo insisto, desde el Partido Popular se ha venido diciendo que el señor Bárcenas había dejado de tener relación laboral con el Partido Popular en el año 2010. La pregunta es, ¿por qué se miente? ¿Por qué se miente y por qué se dice que desde el 2010 Bárcenas no forma parte de la nómina? Os lo pregunto. Hai un vídeo en internet dunha socorrista de piscina que di la he liado parda. Sí, eu creo que é unha liada parda en toda regla. Primeiro, eu hoxe chamaba aos compañeiros andaluces e lle decía: satedes o voso merca Sevilla. Isto é o que o PP leva votando contra o Partido Socialista, é certo que nós tamén votamos en contra, que de repente nunha lista de contratación aparezan xente que non era cotizante desa empresa. O que está dicindo o Partido Popular é que nós temos unha lista que pagamos unha cotización social dunha persoa que non traballa aquí. Eso é Mercasevilla, eso é os seres de Andalucía. Por lo tanto, que o Partido Popular non volva a falar absolutamente dos seres de Andalucía, que é o mesmo. Segundo, hai unha cousa que se chama a miseria do TC1 e do TC2 e obviamente se está justificando. Eu creo que sería mellor decir, pois sí, traballaba. Te insisto, de verdad, trabajaba. Traballaba, non pasa nada. Titular da primeira páxina da Galicia de mañá, Bárcenas siguió en nómina del Partido Popular hasta diciembre del 2012. Y yo te pregunto otra vez, ¿por qué crees que el Partido Popular mintió? Porque os papeles de Bárcenas, a vinculación, o que controla as finanzas no partido soe ser o tío máis perseguido e o que máis difícil é de pillar. Eu digo por experiencia, porque levo tamén finanzas no Partido Comunista de Galicia. Moitas veces, aínda que ti non sigas sendo responsable de finanzas, tes un know-how, tes un efecto archivo, tes unha capacidade de saber as cousas. Eso significa que seguía auditando e controlando as contas do Partido Popular. Claro, porque hai que recordar, efectivamente, en nómina hasta diciembre del 2012, ahora nos explicamos por qué tenía
Bueno, esa sala con documentos que decían que no era un despacho, ¿por qué tenía coche? ¿Por qué tenía secretaria? Manuel. La intención es clara, es la intención de decir Bárcenas es cosa del pasado. Esta es la intención. ¿Qué ocurre? Que la realidad es muy teimuda, ¿no? Y cuando se construye una mentira de este tipo, eso te retorna y te da en la cara. Porque aquí solo hay dos explicaciones. Y yo casi prefiero pensar que es una mentira a pensar que realmente se creían que las cosas se podían hacer así. Porque si Floriano, que es el tercero del Partido Popular, del partido del gobierno, cree que las cosas se pueden hacer así, Dios mío, ¿en manos de quién estamos? Estamos hablando del partido Manolo, que sustenta la gobernabilidad de España. Bueno, lo están paseando mucho Esteban González Pons últimamente. Porque Floriano, yo los conocí en el Senado, no había ni color. Entonces, casi prefiero, me parece más perdonable el intento de mentir, aunque políticamente se ve claramente que es un error, porque cuanto más se intenta apartar, esto es como un corcho cuando lo hundes en el agua, cuanto más lo hundes, más sube y con más fuerza. Se está intentando decir Bárcenas, no, ya estaba fuera, ya no, esto no tenía nada que ver. Pero Manolo, tú decías antes que el tema de la corrupción no era... yo opino que no es lo mismo en la derecha que en la izquierda. Mira, nosotros hemos tenido graves problemas de corrupción. Desde el primer ayuntamiento democrático en Madrid, que nos acusaron de unas adjudicaciones de contratas de limpieza, y ahí llevasteis después al compañero Alonso Puerta, que lo tuvisteis en vuestras filas. Y después tuvimos el caso Filesa. Sí. Los dos tesoreros que yo conocí del partido, Guillermo Galeote y el compañero de Mallorca, salieron sin un clavel. Sin un clavel. Bueno, de momento Bárcenas salió con 22 millones. Ya, los del PP, Sanchís, rico, se hace rico. Álvaro Lapuerta, ese ya venía rico. Pero Bárcenas sale rico también. No sé si me entiendes. Tienen un problema. Tienen un problema con la financiación del PP. Se enriquecen además. Aquí meus compañeros dixeron mellor é intentar o cuantos males é peor. O aceptar que estuve traballando para nós hasta onte, e sabendo que tiña os 22 millóns e xa os tiña cando estaba traballando para nós, ou querer decir que era unha cousa do pasado, e ao final, como dice Manuel, ao final intentar ocultar unha cousa que non ten... Hoxe en día as cousas son máis transparentes, non poden ser. Pero é un matiz, que en Filesa non escaparon todos limpios, que Aida Álvarez tiña un mueble entero só por bisóns, pero con aire acondicionado. Robaban el tercer grado. No, pero parece que os bisóns teñen que ter aire acondicionado. Pero ter un mueble só para eles que dice que ten moito. Creo que eso tamén é peor. Floriano, simplemente un apunte. Debe tener también cuidado con una cuestión, porque una de las críticas fundamentales del PP al gobierno de Zapatero era la ineptitud declarada del gabinete de Rodríguez Zapatero. Entonces, bueno, hay que tener un poquito... ¿Puede haber la sospecha de que esa mentira que parece que proclamó el Partido Popular tiene que ver con la capacidad de presión que pueda tener el señor Bárcenas? Yo creo que es evidente, porque además, si os fijáis, quienes está haciendo estas declaraciones estos días, parece que la sensación es que le dicen a Floriano, tú sal ahí y di lo que puedas. Quémate tú. Quémate tú, ¿no? Va a ser la primera víctima y es un ejercicio, vas echando cadáveres a la vía antes de que te pille a ti el tren. Floriano, yo creo que va a ser la primera víctima del caso Bárcenas, la primera víctima política. No es creíble, una persona que ya no resulta creíble no creo que ascienda más en su carrera política, ¿no? Pero además, yo estaba pensando eso, ¿qué sabrá Bárcenas para que el partido que está en el gobierno trate de vender cosas y darle la vuelta al día siguiente y volvérsela a dar sabiendo que todos ya no lo creemos? Y lo que contamos mañana es una evidencia. Pero sería bueno que además de investigar si Bárcenas trabajó, digo judicialmente, si trabajó hasta finales de diciembre, que se investiguen también, por supuesto, las cotizaciones de seguridad social, pero de paso también, y volvemos al principio del programa, que se investigue toda aquella gente que está trabajando en contratas, que supuestamente está trabajando en contratas, está siendo pagada por contratas de servicios públicos y está trabajando en partidos políticos pagadas por contratas públicas. ¿Modelo francés? ¿Ese es el modelo Chirac? Modelo toda España. Me gustaría poder demostrarlo, pero sabemos y conocemos todos cientos Hombre, de en Vigo, por ejemplo, tienes claramente a la hermana de doña Carmela, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Lo está diciendo Carlos Príncipe. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Tenemos todavía cosas muy interesantes. Por ejemplo, comparar
cómo estamos hoy y cómo estábamos en el 94. Y me encantaría poder hablar de una de las protagonistas de la semana. Se llama, a ver si encuentro el nombre porque ya no me acuerdo, Malagón, ¿cómo era? Talegón. Bueno, efectivamente, Talegón, esta mujer, seguro que la recuerdan, que pronunció ese discurso tan llamativo en un acto de las Juventudes Socialistas, de la Internacional Socialista en concreto en Portugal, y bueno, que finalmente ese discurso se ha vuelto un poco contra ella, pero vamos a verlo a la vuelta de publicidad.